Damos inicio al conversatorio Educar, Migrar, Transformar, Escuela Incluyente y Equitativa. En un mundo cada vez más interconectado y en constante cambio, la educación y la migración se presentan como fuerzas transformadoras fundamentales. Educar, Migrar, Transformar explora de manera profunda y reflexiva cómo estos dos procesos pueden interrelacionarse y potencialmente cambiar vidas y sociedades enteras. Asimismo, Educar, Migrar, Transformar destaca la importancia de la educación como herramienta para empoderar a las comunidades migrantes, comprender los desafíos de la migración y promover una transformación integral y sostenible a través del diálogo, la participación y el compromiso de los educadores. En este panel nos acompaña Juan Reyes, especialista de educación de USAID Colombia, magíster en políticas educativas y análisis social de la Universidad de Columbia. También nos acompaña Alicia Ruzoja, profesora de la Escuela de Educación de la Universidad Davis, California, doctora en lectura, escritura y alfabetización de la Universidad de Pensilvania en Filadelfia, magíster en educación de la misma institución, especialista en educación para adultos, familias y comunidad, licenciada en estudios latinoamericanos y relaciones internacionales de la Universidad de Brown. También Ignacio Rivas Flores, profesor de la Universidad de Málaga, España, licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación, doctor en Filosofía y Letras. Asimismo, también nos acompaña Jorge Iván Ríos Rivera, subsecretario de Educación de la Alcaldía de Medellín, magíster en Educación de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en Educación de la Universidad Lasallista, licenciado en Español y Literatura de la Universidad de Antioquia. Le damos la palabra a la moderadora Ildamar Rodríguez Gómez, profesora e investigadora de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Ella es magíster en Educación, actualmente es la directora de la revista Educación y Pedagogía. Muy buenas tardes para todos. Muchas gracias, buenas tardes a todas las personas que nos acompañan hoy y por supuesto a las 4 personas con las que vamos a hablar. Yo quiero permitirme hacer primero un contexto para dejar en claro unos elementos que nos permitan hacer una serie de preguntas y dar por hecho unos elementos que serán comunes a todas las personas. Lo primero es señalar que ya sea que nosotros hablemos de migración o de movilidad humana, que es uno de los términos que actualmente se emplea con mayor amplitud para referirnos a un fenómeno, a una situación o a una problemática que es mundial, para dejar en claro que no vamos a entrar en una discusión de carácter conceptual sobre si hablamos de migración, si nos falta hablar de desplazamiento interno o de migración interna, sino que vamos a decir que la movilidad humana se ha convertido a lo largo de la historia de la humanidad en una situación común, a veces necesaria, y que en los últimos 30, 40 años se ha convertido en un problema de carácter político, económico y ambiental. En segundo lugar, destacar que las cifras de la migración o de la movilidad en el mundo, se habla de que cerca 1.5% de la población mundial se encuentra en este momento en situación de desplazamiento interno o externo, y que eso hace ya que este sea una situación que se deba atender de parte de los gobiernos. En tercer lugar, las causas de la migración están ligadas, como quizás sabemos, a asuntos de carácter económico, de desigualdad social, también a conflictos bélicos que ocurren en muchos territorios por los cuales las personas deben buscar otras condiciones más seguras, y en los últimos 15 años ha aumentado la frecuencia de una migración o una movilidad referida a desastres naturales por efectos del cambio climático, y que eso cada vez va a ser más común, más frecuente, y que es algo que también necesitamos tener en cuenta.
En cuarto lugar, marcar que ha habido una serie de rutas en la migración, de movilidad, que cada vez por efecto de las políticas migratorias de los estados representan más riesgos para las personas, entrañan más peligros y que cada vez se van volviendo más extensas, se van volviendo más intensas y que hace que finalmente haya que actuar en carácter humanitario. Y finalmente, destacar que desde la Declaración de los Derechos Humanos tenemos una gran cantidad de herramientas de carácter legal que obligaría a cualquier Estado, incluso a aquellos Estados que tienen gobernantes en contra de la migración, que hacen señalamientos que son bastante negativos y estigmatizantes de la población, a atender esto, y que en América Latina pues no es la excepción. Que al mismo tiempo esas normas, solo me voy a referir a dos para empezar la conversación, esas normas también en cabeza de organismos económicos, también nos quieren hacer creer que el lado más importante de la migración son los efectos económicos que tienen en los estados, sea por las vías de las remesas o porque esas personas representan un capital de trabajo muy importante. Y con eso pues pretenden disfrazar todo un drama que hay alrededor de eso. Me voy a referir a las dos últimas normativas, que son la Declaración de Nueva York en el 2016 y en el 2018 un documento que tiene un nombre muy bonito, para que lo pensemos. El documento se llama, es que Jorge dice que quién es la profesora, obviamente yo. El documento se llama, es porque el nombre es muy bonito, el documento se llama Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular. Y quiero destacar eso porque obviamente no puede haber una migración segura con unas políticas contrarias a la protección de la vida y al respeto de la dignidad. No puede haber una migración ordenada porque no es que uno planifique decir, ay, mañana voy a migrar, o como mañana este país va a estar mal y yo voy a migrar. Y no puede ser regular porque los problemas de desigualdad social cada vez se acentúan, ¿cierto? Y esos documentos pues nos quieren hacer creer que es posible que nosotros tengamos esa migración. Ya para darle la palabra a estas personas, durante muchos años la migración además se trabajó desde perspectivas sociológicas o económicas fundamentalmente, y solo hace unos 10, 12 años empieza a verse que la escuela es la principal institución receptora de la población migrante en la cual deben confluir muchos de los servicios del estado de bienestar, y por ello hay que pensar en esa institución, qué es lo que esa escuela puede y debe hacer. Y eso es lo que nos tiene acá, ¿cierto? Entonces, como que la primera pregunta es, yo creo que vamos a empezar con Jorge, que es el subsecretario de Educación, también porque Colombia, al igual que otros estados, desde el Ministerio de Educación, pero también desde Migración, en asocio con el Ministerio de Educación, ha expedido una gran cantidad de decretos, de normas, de circulares que nos dicen qué es lo que debemos hacer. Y a eso se suma que también hay jurisprudencia de la Corte Constitucional cuando se han violado los derechos de las personas migrantes. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son las políticas que tenemos y cómo esas políticas responden a las necesidades de la población migrante? Bueno, muy buenas tardes, profesora Hildamar, gracias. Yo creo que el distrito ha hecho lectura oportuna del marco regulatorio nacional. Allí es muy claro cómo debemos proceder. Sin embargo, quiero dejar el primer punto. Es más grande la realidad que la reglamentación. En este asunto migratorio, cada sujeto y cada ser humano estaría como invocando un punto de la reglamentación que no está lista. Es casi como con la llegada de cada persona, en este caso personas de Venezuela, que son la población que más tenemos en Medellín. Nosotros cumplimos con todo lo que nos pide la política, pero estaba contando aquí que un solo niño de 13 años, hoy, a la 1:30 de la tarde,
invoca como un nuevo elemento de la ley que no está, ¿cierto? Que está ahí sentado al frente de una escuela nuestra, no está escolarizado. El marco legal nos dice que hay que escolarizarlo y que hay que ayudarle a normalizar, porque cuando le pregunto, ¿quieres estudiar?, me dice que sí. Y cuando le digo, ¿y por qué no estás estudiando? Si tenemos cupo en la escuela donde estás, me contesta, porque los papeles no están en regla, no los tenemos. Pero nosotros ya sabemos qué es lo que se hace, aquí tenemos el apoyo y todo el apoyo que tenemos con las agencias que están aquí de migración. Pero hay como en cada condición de un migrante, no solamente de Venezuela, hay una nueva exigencia para el marco regulatorio, y es lo que quiero decir, y es muy lenta la actualización de ese marco regulatorio. Hay políticas, hay decreto, hay procedimientos, pero cada chico nuevo mueve el cuerpo de ese marco regulatorio. Y yo lo voy a decir, tuvieron que pasar casi 5 años para que actualizáramos ese marco regulatorio, al menos en la educación en Medellín. Por ejemplo, ¿cómo no darle restaurante escolar a una persona de Venezuela? Que porque no es colombiano. Pues, otra, ¿cómo no graduarlo? O graduarlo y no entregarle el diploma. Por eso digo que cada condición de eso reclama una nueva cara de la normativa. Muchas gracias. Yo a la respuesta que da Jorge, pues quiero señalar que también Colombia tiene un documento COMPES que señala que hay unas exigencias también del Estado colombiano y de las unidades administrativas que hasta ahora no se cumplen, que tiene que ver con, bueno, uno, lo que llamamos nivelación, que seguramente será parte de las propuestas al final, y la otra es la atención de carácter psicosocial, la atención psicosocial a las personas migrantes, bueno, por lo que se pueda llamar un duelo o un trauma o cualquier otro nombre, y que ahí cada una de las unidades administrativas del país tiene pues una deuda muy importante, ¿cierto? Que creo que hay que empezar a regular. Yo quiero preguntarle a Alicia, porque Alicia además es venezolana y Alicia nos podrá contar desde otro contexto qué significan en este momento las políticas que tú conoces migratorias en otros estados frente a la población particularmente venezolana en situación de migración. El subsecretario nos está señalando que en este momento hay 35.000 estudiantes matriculados en el sistema en Medellín, y le estoy diciendo que entonces en la cifra que había en el 2022, que es el último estudio, eran 16, o sea que hemos aumentado. Muy bien, gracias. Muchas gracias, profesora, y un placer estar con ustedes. Bueno, mi investigación, como soy profesora en Estados Unidos, mi investigación no se ha enfocado hasta ahora en la población venezolana. Es algo que estamos empezando a hacer y de hecho mi intención y el proceso que estamos haciendo es empezarla acá también, de estudiar la migración de una manera transnacional. Entonces me encanta la manera que preguntas cómo se puede entender lo que está pasando acá de una manera, como viéndolo también desde otras políticas, otros estados, otras experiencias. Y puedo hablar más generalmente de las políticas en Estados Unidos con la comunidad migrante en general y luego de lo poco que he estado aprendiendo sobre acá. En general en Estados Unidos puedo decir que algo que podemos aprender es que pueden haber políticas que digan cualquier cosa positiva, pero como usted estaba diciendo, una diferencia es entre lo que dice la política y cómo la gente en una escuela o en la sociedad o en un hospital, etcétera, realmente entiende esa política y la lleva a cabo o la ignora. Y por lo que entiendo de lo que he leído de los estudios acá, sí, pues es verdad que los jóvenes indocumentados venezolanos o las jóvenes migrantes indocumentadas sí tienen el derecho de acceder a la educación, y también es verdad que en una escuela les pueden decir no te vamos a matricular porque no tienes papeles. Eso es ilegal, o sea, que no los matriculen, no les den un puesto. Pero creo que existe, por lo que he visto en la investigación que he leído,
lamentablemente una ignorancia de parte de las personas que trabajan en los centros educativos sobre la normativa y también la xenofobia y todas estas cosas que influyen, y entonces puede ser que la regla diga algo, la ley diga algo, y que realmente las maestras, los directores, etcétera, digan que no es así. Y al final no tiene que haber una regulación de parte de todas las personas de asegurarse de que lo que esté en la regla se siga. Entonces, en Estados Unidos hay leyes, o sea, el derecho a la educación como acá existe. Uno puede estar indocumentado y uno puede ir a estudiar. A la misma vez, es importante que veamos más allá de las reglas, de las leyes, porque aunque las leyes allá digan que un estudiante puede entrar, etcétera, allá también se ve que hay personas que tienen todo tipo de pensamientos xenófobos y le hacen la vida muy difícil a las mamás, a los papás, a las familias, a la comunidad, a los estudiantes. Yo cuando migré desde Venezuela a Estados Unidos a Miami, había población colombiana, venezolana, de todas partes, y yo me acuerdo que todos nosotros inmigrantes, aunque tuviéramos papeles o no, nos sentíamos que pertenecíamos en la escuela. Porque uno puede tener una ley que dice que tú perteneces y luego ser tratado como que no perteneces. En mi caso, y en el caso de muchos migrantes colombianos en Estados Unidos, en Miami, donde yo estudié, las profesoras nos podían decir, no hables español, no hables de tu cultura, cómo eres tú, tu idioma, tu manera de vestirte, tu manera de ser está mal, y de todo tipo de maneras hacerte sentir que no eres un ser humano. Y entonces eso es lo que estamos viendo, y lamentablemente ustedes seguramente lo han visto en las noticias ahora con los debates presidenciales en Estados Unidos, que el nivel de xenofobia y de racismo es tan extremo que hasta las personas que se están lanzando a presidente están creando estas imágenes, por ejemplo, de inmigrantes haitianos y haitianas como personas que comen animales. Y también de decir que las personas haitianas son venezolanas, o sea, que piensan que todos los migrantes son la misma cultura y unos racializan a todos como personas que no merecemos ser humanos. Entonces, lo que doy este largo comentario para decir que nos podemos y debemos pensar mucho en la ley, claro que sí. Pero lamentablemente algo que podemos aprender del caso de Estados Unidos es que la ley puede decir cualquier cosa positiva. Por ejemplo, la ley en Estados Unidos dice que los negros pueden ir sentados al lado de los blancos, o una persona latina puede ir sentada a una persona blanca. Eso no significa que no lo van a maltratar, que no lo van a matar, que no lo van a hacer ver como una persona que no es humana. Entonces creo que es importante en nuestra conversación que también pensemos no solamente en la legalidad, pero también en cómo se capacita a las maestras, a los maestros, a los estudiantes que reciben a los estudiantes inmigrantes, a las comunidades, etcétera. O sea, ¿cuál es la educación comunitaria que hay para que, por ejemplo, la gente en Colombia entienda que los colombianos también han migrado internamente, migran internamente y migran externamente, que Venezuela, por ejemplo, es un país que ha aceptado a los venezolanos históricamente y que vamos a seguir migrando siempre? Entonces, disculpen que me haya extendido tanto, pero quería asegurarme que eso quedara claro. Voy a destacar de lo que señaló Alicia dos elementos que seguramente servirán para preguntarle en breve a Nacho, que trabaja en una institución que forma maestros y maestras. Uno es pensar la escuela como un espacio de acogida que ofrece bienestar, una escuela capaz de cuidar la diversidad, que digamos lo que es un asunto que también está integrado a las políticas colombianas a través de las recomendaciones de organismos como la UNESCO sobre la educación inclusiva y que por supuesto pues será necesario atender. Y de otro lado, las prácticas de xenofobia, que también Colombia tiene programas de educación antirracista que podrían contribuir como a ello. Ya que Alicia toca el tema de los Estados Unidos, por supuesto, que genera una política migratoria que parece que tiene efectos en el mundo entero, incluso en Europa, con las recientes políticas migratorias en toda la Unión Europea, que por supuesto tendrá repercusiones en muchos otros países. Pues yo quiero preguntarle a Juan, que además es representante acá de una agencia de cooperación, no es que así no encuentro el nombre, una agencia de cooperación, bueno, que tiene un interés en resolver unos problemas que se observan acá, digámoslo que hay un interés académico y por supuesto un interés político, y es como se ve desde esa organización lo que pasa con la población migrante, sabiendo que el programa que tiene USAID es un programa que hizo énfasis en aquellas ciudades que mayor población migratoria tenían, entre ellas Medellín,
sin considerar que había otras ciudades pequeñas en las cuales la población migrante encuentra un mayor refugio y protección, pues precisamente porque son pequeñas. Gracias, Hilda. Bueno, pues el trabajo que venimos adelantando es relativamente nuevo en USAID, en la Agencia de Cooperación de Estados Unidos. Los esfuerzos se han estado concentrando principalmente en apoyar la implementación del acuerdo de paz, pero debido a los flujos migratorios de los últimos años se ve la necesidad de apoyar al Estado colombiano en sus distintos niveles y a la sociedad civil y a las comunidades en este proceso de acoger e integrar a la población migrante venezolana. Concretamente, yo lidero ahí lo que tiene que ver con la respuesta hacia el sistema educativo. Ha sido pues difícil focalizar esos territorios donde trabajar. Digamos que todo ese otro portafolio que se lleva una gran proporción de las inversiones que hacemos en el acuerdo de paz está focalizado en municipios más rurales, PEDET, etcétera. Sabemos que hoy en día los venezolanos y los migrantes están en todo el país, pero consideramos en su momento que estas ciudades podían tener, pues, se concentraban en cerca del 60-65% de los casi 3 millones de venezolanos que hay en Colombia, en esas 9 ciudades capitales, y decidimos focalizar nuestras acciones allí. Pues los recursos son finitos, teníamos que tomar este tipo de decisiones. Y ahí llevamos trabajando desde el 2021, iniciamos digamos en un contexto muy complejo de cierre de escuelas por el COVID, ¿no? Adicionalmente aprendiendo, porque el trabajo de la misión en Colombia no había desarrollado proyectos educativos hasta este momento. Pero lo pensamos de una forma en la que queríamos capitalizar también en las experiencias y las capacidades de actores locales. Entonces estamos trabajando en un proyecto que digamos, se apoya en el conocimiento y en la experiencia de actores locales. De hecho, 2 de ellos son de aquí de Medellín, ProAntioquia y el Parque Explora, y otro, la Fundación Carvajal en el Valle, para desarrollar toda una serie de iniciativas que van un poco en la línea de lo que ustedes están mencionando. Se definen unas políticas y siempre el reto es implementarlas, ¿no? Entonces estamos trabajando de la mano con las secretarías de educación, con el ministerio, con los directivos docentes, con los maestros, con las comunidades, para tratar justamente de remover esas barreras, de difundir la información adecuadamente, de generar la sensibilización y las capacidades en los distintos actores para que la escuela sea un espacio de integración, para que sea acogedora, para que los muchachos aprendan, logren remediar, digamos, las pérdidas de aprendizaje que seguramente el proceso migratorio ha generado en ellos, para que se atiendan también sus necesidades socioemocionales asociadas justamente al posible trauma asociado con el proceso migratorio. Entonces, eso es así como en términos muy generales lo que estamos tratando de hacer de la mano con un variado grupo de actores, trabajando de la mano con los docentes, con las comunidades. Muy bien, muchas gracias, Juan. Bueno, también hay aquí elementos para la pregunta que le quiero formular a Nacho, y es que Juan señala un elemento que quiero enfatizar, porque creo que ha sido parte de lo que nosotros hemos encontrado en las investigaciones que hemos realizado sobre migración, y es que tanto las políticas como las intervenciones recaen sobre la labor de maestros y maestras. Y eso, por supuesto, sobrecarga la tarea que ya tienen, que es una tarea que excede, digámoslo, la capacidad institucional, pero también personal, y que ahí seguramente habrá algo que debemos pensar respecto de cómo se define eso, porque puede ser que no necesariamente sea ese maestro o maestra quien requiera, como decía Alicia, formación, sensibilización, orientación, sino que quizás lo que requiere es alguien que, tal como está estructurado el sistema, pueda ofrecer una ayuda adicional para ellos, ¿cierto? Que ahí también tenemos un elemento. Y 2, también de lo que señala, bueno, son 3 porque me falta este, el 2 tiene que ver con que es necesario un enfoque territorial. Ya habíamos planteado en otra investigación en el año 2016 para el caso de Medellín
que si bien es cierto que las políticas tienen que ser generales, las implementaciones tienen que ser territoriales y que no puede ser el mismo programa que se ejecuta en Cúcuta, por ejemplo, al que se lleva a cabo en Medellín, porque quizás las condiciones de instalación de las personas de migrantes son distintas. Y el tercero, que también es un tema que entra en amplia discusión con lo que pasa en la escuela, es el término pérdidas de aprendizaje, que es un término que hizo común el Banco Mundial a partir del 2018 y que explicó de manera mucho más amplia posterior a la pandemia, señalando que, bueno, se perdió cerca del 10% de la capacidad, bueno, del aprendizaje, pues que hay que cambiar esos términos frente a lo que pasa en educación, porque, bueno, tenemos que verlo de otra manera. Entonces, eso me permite hacerle la pregunta a Nacho, que trabaja en una institución que forma maestros y maestras, y es en su trabajo sobre la identidad profesional docente, en un territorio donde también hay personas migrantes de otras nacionalidades, ¿qué ocurre con la formación de maestros y maestras? Bueno, muy buenas tardes a todas y todos y un placer compartir conversatorio con vosotras y vosotras. Bueno, la pregunta es compleja porque el problema de la migración en sí mismo es complejo, ¿no? Y el tema de la formación de profesorado, una de las cuestiones es que suele estar demasiado focalizado sobre el desarrollo de modelos estandarizados y fruto de lo que es, digamos, el marco oficial, cultural, propio, ¿no? Entonces, no es fácil encontrar respuestas desde las facultades de formación de profesorado a realidades que transgreden de una forma clara los límites de lo que es el tipo de educación, de formación que tenemos que dar a nuestros estudiantes para que sean capaces de ser elementos realmente relevantes a la hora de trabajar con la migración en los centros. Entonces, desde lo que estamos viviendo en España, que es lo que yo puedo hablar evidentemente, sí es cierto que las facultades de educación están demasiado embebidas en los modelos técnicos de formación de profesorado y desarrollo curricular, ¿no? Están demasiado focalizadas sobre cómo ser instrumentales para dar capacitación a nuestros estudiantes, para desarrollar metodologías, currículums, etcétera, etcétera. Pero muy poco para que sean capaces de entender lo que significa una dinámica intercultural, lo que significa estar en centros con niños y con niñas con características distintas, donde las necesidades no son necesariamente curriculares, sino que vienen de situaciones más complejas que tienen que ver con ámbitos afectivos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, una de las cuestiones que desde lo que sería la formación de profesorado orientado hacia el trabajar con la migración, nuestro estudiantado es básicamente estudiantado español. Y yo creo que eso es un déficit. O sea, si no somos capaces de incorporar al sistema educativo profesorado que provenga también de la migración, que tenga condiciones para entender qué es lo que está ocurriendo y que sirva de referentes a los chicos y las chicas que están en estos escenarios y que sufren, ¿no?, la situación de la migración, no vamos a tener mucha capacidad de dar respuesta al sistema. O sea, si nos empeñamos solamente en formar educadores y educadoras españoles, europeos, en el mejor de los casos, ¿no?, yo creo que estamos olvidando la necesidad de abordar el problema desde una perspectiva más global y que no es solamente atender al niño o a la niña en situación de migrante, sino atender a un escenario, a un contexto, a un sistema educativo, cultural, político, y yo creo que en este sentido manejar referentes ideológicos, epistemológicos, morales diferentes que cambien los parámetros de la formación de profesorado hacia otros modos de entender lo que somos como personas, como seres humanos que compartimos un mismo espacio, una misma realidad. Claro, el planeta, en definitiva, ¿cierto? Si en la Facultad de Educación no afrontamos ese cambio ideológico profundo, difícilmente nuestros docentes se van a enfrentar con garantías a una situación así. Por lo tanto, creo que esto es un reto que tenemos que afrontar, digamos, contenido epistemológico, cultural, moral, por un lado. Por otro, entender que hay que abrir las puertas a colectivos distintos. Por ejemplo, nosotros podemos hablar de migración en España, pero también de gitanos, por ejemplo, que sufren situaciones muy parecidas, ¿no? Bueno, no tenemos profesorado gitano,
por ejemplo, cuando la población que tenemos en Andalucía, que es gitana, es suficientemente grande, pero es marginada, ¿no? Afortunadamente ya tenemos en Málaga hay un grupito chiquitito de docentes gitanos, ¿no? Pero no tenemos docentes negros, ¿no? O docentes árabes, o etcétera, etcétera, etcétera. O, por ejemplo, el formarnos en la mediación cultural, que es otro tema necesario, ¿no? Y que es muy complicado que el maestro entienda que tiene que colaborar con otro tipo de profesionales y que hay que abrir las puertas de la escuela no solamente a poner el foco cómo atiendo a este niño, sino cómo creamos otro entorno en el que la realidad, la complejidad de la realidad se pueda atender, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Nacho. Yo voy a retomar como 3 elementos también de lo que ha dicho Nacho. Uno, cuando habla de la importancia de que haya otros referentes y maestros, maestras de esa población migrante. Recordar que muchas de las personas migrantes en Colombia o en Medellín son personas profesionales que podrían ejercer unos roles de formación específica, quizás no como maestros y maestras por la configuración de nuestro sistema, pero sí en procesos de acompañamiento alternativos que podrían garantizar a los niños y las niñas una identificación con eso, y que eso tiene que ver lo que decía Nacho cuando señalaba lo de las pedagogías antirracistas, que no es solo el reconocimiento de lo que es importante, sino también la redistribución simbólica y material de esos bienes que la escuela ofrece, siguiendo algunas teorías pues filosóficas. 2, que tenemos como 2 grandes paradigmas de los cuales Nacho ha señalado uno, que es el paradigma intercultural, pero también en Colombia aplican todos los mecanismos de una educación inclusiva, que no es, de acuerdo con lo que ha señalado la UNESCO ya desde el 2015, una educación dirigida a personas en situación de discapacidad, sino que es una educación que se ajusta a las necesidades de todas las personas, que sería necesario como recoger eso. Y 3, esas pedagogías antirracistas o antisenófobas que también destacaba Alicia, pues llevan a pensar que es necesario que la formación esté centrada en unas ideas amplias de la justicia social, de la justicia curricular, de la justicia epistémica, que debe llegar a la escuela. Yo quisiera bueno, y eso nos lleva, por supuesto, solamente voy a señalar un elemento porque quisiera que, como el tiempo es tan corto, las personas que hay acá, que sé que son maestros y maestras, muchas que tienen experiencias de estudiantes migrantes en sus instituciones y con historias, quizás puedan preguntar o relatar lo que hay ahí. Es como destacar 2 elementos. Ay, perdón, que es que tengo estas hojas muy desordenadas. Uno es que hasta ahora se ha hecho énfasis en que la atención de la educación de la población migrante debe tener un enfoque de derechos, única y exclusivamente. Ahí hemos dejado por fuera otros enfoques, el enfoque territorial, el enfoque intersectorial, el enfoque interseccional, el enfoque de edad, y que sería importante empezar a cruzar eso para obtener unas respuestas particulares. Y 2, que como se ha dicho hasta acá, la escuela debe convertirse en un escenario de inclusión plena. No es suficiente en esa idea de garantizar los derechos, como lo destacan, por ejemplo, varias sentencias de la Corte Constitucional, que los niños y las niñas ingresen o que ya en este momento se puedan graduar, recibir el título, presentarse a la universidad, sino que es necesario concertar con otros sectores para que esa inclusión plena llegue hasta garantizar la vinculación laboral, ¿cierto? Como que eso puede hacer, tenemos ahí como una tarea pendiente, que aquí hay personas de distintos sectores que quizás en concertación pues podamos tener una manera de atender eso. Yo quisiera, si hay alguien acá, de hacer una pregunta, un comentario, de relatar una de las situaciones como las muchas que hemos vivido, con lo que decía Alicia, porque si bien existen políticas, también los mecanismos de negación del derecho son muy sutiles. En varias escuelas de Medellín, por ejemplo, no voy a decir en cuáles, ¿cierto? Se pide el carnet de vacunación, como que, pues, ¿y de dónde me saco ese carnet de vacunación? Entonces, como que es importante que sea real y que hay que hacer unas medidas efectivas con directivas de esas instituciones, de todas las instituciones educativas de Medellín, para recordarle que somos servidoras públicas de un lado y que hay una legislación de obligatorio cumplimiento. Entonces, quiero saber si hay alguien que quiera… Adolfo. Para que hagan otras preguntas interesantes. No, yo André García, no voy a hablar más. Ya cumplí la tarea.
Buenas tardes. Yo creo que mi pregunta va un poco dirigida al subsecretario. Soy maestra de escuela pues de la ciudad de Medellín, de la Comuna 8, donde acogemos una alta población migrante. Como se ha tejido la conversación un poco, se ha llegado como a una cierta conclusión de que sí, claro, está la ley, pero suceden muchas cosas que están más allá de la ley. Pero yo quisiera basarme en un principio como maestra, y es que la ley termina siendo el suelo que los niños y las niñas y las familias migrantes tienen para ser acogidos solo en una institución educativa, para que se les garantice los derechos. Entonces, en esa medida siento que a veces no entendemos como, pues mi percepción, como la importancia de reconocer esas leyes, es decir, que es el piso que tenemos. Pueden haber muchas cosas más allá, pero es el piso que hoy garantiza que un niño o niña que viene hoy, después de un viaje larguísimo, sea acogido o no en una institución educativa, y hoy todavía se le niega el cupo por múltiples razones, ¿cierto? La pregunta es, en esa vía, ¿qué hemos hecho para que los maestros y maestras hoy reconozcan esa ley, que tiene que ser el piso? Y lo digo porque si no es el piso, entonces caemos en el siguiente ejercicio, y es dejar que los procesos de acogida y garantía de derechos queden en manos de la sensibilidad o no del maestro o maestra que reciba al niño o niña en la escuela, ¿cierto? Entonces, tenemos un niño que vivió un suplicio, porque entendemos que el proceso migratorio, y así comenzó la charla, no es un ejercicio que uno diga, qué rico, hoy me voy para Colombia, ¿cierto? Es un suplicio, eso, sino que otro suplicio, y es que llega a un aula donde le dicen, letra cursiva, no, que lo devuelvan para primero. ¿Cómo va a estar en tercero si escribe cursiva si acá en Colombia escribimos en script? ¿Cierto? Entonces, ¿cuáles son esos mecanismos para apropiación de la ley? ¿Cuáles son esas estrategias para poder colocar esos apoyos adicionales para garantizar la permanencia de niños y niñas migrantes en la escuela? No solo la vinculación, sino también la permanencia. Aló, bueno, muy bien. Mecanismos. Es que eso se combina, maestra, con otras realidades que van a jugar ahí. Por ejemplo, acaban de llegar a Medellín 44 rectores nuevos por concurso, ¿cierto? Entonces, el primer mecanismo es para ubicar muy bien los nuevos, los que van a intermedios y los que ya van de salida, y ubicar allí el desconocimiento, el conocimiento o la apropiación de la ley. Nosotros tenemos allí una acción muy directa, y es en la inducción y en la reinducción dentro del marco legal. Entran todos los elementos que hacen parte del subsistema escolar, no solamente en la realidad de la migración, sino también en otras realidades, el niño, el joven como sujeto de derechos, pues entran un montón de realidades. A esos rectores nuevos, ¿cierto?, se les forma en este año, vienen todas las fases de formación para el reconocimiento del marco regulatorio del subsistema escolar. Ese es el primer mecanismo. El segundo tiene que ver con el proceso de acompañamiento con la agencia, con USAID, ¿cierto? Con USAID, que nos acompaña, y nosotros tenemos una especie de alianza interinstitucional que nos asesora, nos acompaña, nos regala, nos pone, nos lleva y nos trae, para que hayan directivos docentes que estén a la altura. Y el tercer mecanismo se llama la medida de control. Nosotros somos el ente regulador de la educación en el distrito. Cada que una familia
nos pone una PQR, ¿cierto? Para nosotros esa PQR inmediatamente genera un proceso de asesoría y asistencia técnica. Nosotros tenemos un equipo de profesionales que una vez aparece la PQR, el equipo se desplaza o con la familia o con los estudiantes, y somos casi que unos interlocutores con el directivo que, aunque esté la ley, tiene otro argumento, ¿cierto? Y nosotros hacemos que se cumpla el derecho de esa familia en esa condición migratoria. Tengo que decirte como ciudadano de Medellín que somos una de las ciudades más, tenemos algunas dificultades como las que insinuaste, pero somos una de las ciudades del país más acogedora en el subsistema escolar y además protectora, y además llevamos a esas familias a una red de servicios interdependencias o intersectoriales. Por ejemplo, tú lo decías ahorita, Ildamar, entra a la escuela y en la escuela es canalizada con Medellín Te Quiere, con inclusión. Recuerdo que ahorita en marzo estuvimos todos los secretarios y subsecretarios, estuvimos en una sesión donde se nos explica desde el momento en que una familia llega a la terminal cómo se desencadena una serie de acciones afirmativas a esas familias. Hay unas que llegan a la terminal, pero la institucionalidad no alcanza a cogerlos, pues no alcanza a tocarlos, sino que los toca el que ya sabemos, el que los va a usar en el microtráfico, ¿cierto? Porque es una realidad que también pasa mucho. O ellos llegan al centro y en el centro hay toda una organización que los pone en menos de 5 días a la venta y todo ese tipo de negociaciones. Pues cuando entra a la escuela, inmediatamente entra en un sistema, ese es digámoslo así, una localización muy puntual que hacemos porque algunas de estas familias entran al programa de arrendamiento, algunas de estas familias inmediatamente entran a asistencia alimentaria, algunas de estas familias entran inmediatamente a ayuda psicosocial. Otras, hoy el gran reto que tiene el distrito es que algunos de esos padres desempleados, que son personas, en este caso que es el caso que estamos tomando de Venezuela, entre a una oferta laboral una vez certifique que sus papeles profesionales están apostillados o legalizados. Ahí viene el problema. Apostille usted un documento en Colombia. Entonces, Nacho me acaba de poner una tarea, nos acaba de poner una tarea como distrito. ¿Cómo les parece que nosotros tenemos en Veras, ¿cierto? En Veras, ¿quién más da el GIS? En Veras Catío, Guayú, Ingas, ok. Y tenemos maestros etnoeducadores en Veras. Pero él me estaba poniendo un reto y me estaba aquí preguntando si tenemos profesores, personas de Venezuela. El sistema oficial no. ¿Sí ven cómo eso que pasa en España también está pasando aquí? Y es justamente el valor de esta conversación. Yo ya me voy como con la tarea de revisemos por qué aquí está pasando eso, porque sí hay profesores que vienen titulados y que son unos tesos y la hoja de vida llega hasta allí. Entonces, mecanismos. Gracias, Jorge. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gustavo Molina, docente de filosofía, Institución Educativa José Roberto Vázquez, y bueno, el tema es bastante interesante. Personalmente tengo una experiencia con varios jóvenes migrantes en el barrio Manrique y tengo 2 preguntas. Una tiene que ver con el seguimiento a los procesos al interior de las instituciones educativas.
lo que tiene que ver con los gobiernos escolares y con los consejos académicos. Hemos visto en la publicidad, en redes sociales de la administración, en donde salen con el megáfono a llamar a los jóvenes a volver a la escuela. Creo que es un ejercicio muy valioso, muy interesante, los jóvenes vuelven a la escuela. Sin embargo, creo que no es suficiente, porque la escuela a veces se vuelve frustrante para esos jóvenes cuando los consejos académicos, comisiones de evaluación, los mismos profesores en un ejercicio inconsciente y reflexivo terminan vulnerando estos derechos y entonces no se reconoce la condición de migrante y se piensa que es que simplemente el joven no quiere aprender o no quiere trabajar. No sé de parte de la administración qué se ha pensado para que en estas instituciones educativas o en la institución educativa del distrito se tenga la idea de que el estudiante migrante debe tener una condición especial en su proceso de evaluación y de promoción, ¿cierto? Y eso implica pensar en los PEI y en los planes de estudio, y creo que ahí desde Secretaría de Educación es importante. Lo otro tiene que ver, en esta misma línea, una experiencia personal de los jóvenes cuando terminan el grado 11. Cuando terminan el grado 11, jóvenes migrantes que terminan el grado 11, hasta el año pasado, por lo menos era el caso de mi institución, estos jóvenes solamente podían acceder a una media técnica porque el SENA no los recibía. Entonces solamente podían estar en una sola media técnica y eso ya era una exclusión. Entonces ellos me decían, profe, yo quiero estudiar contabilidad. Ah, no, es que no puedo porque soy migrante, ¿cierto? Porque soy de Venezuela, porque mi número de documento. También tuve una experiencia particular con el proceso de admisión en la Universidad de Antioquia. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa cuando esos jóvenes terminan el bachillerato después de haber estado 5 años acá en un proceso de formación? ¿Qué sigue para ellos? Desde la administración y experiencias también que se puedan tener en otras regiones del mundo, ¿qué se hace con esos jóvenes migrantes cuando terminan el bachillerato y que se les permita acceder a la educación superior y qué condiciones se les da para que permanezcan? Porque bueno, pueden ser admitidos, pero tienen que trabajar, porque es su madre la única que sostiene varios hijos y a los jóvenes no les queda otra alternativa. Bueno. Me gustaría, me encantaron tus preguntas y yo sé que la pregunta no era dirigida a mí, pero como hiciste el comentario de otras partes del mundo, yo quería conectar con Estados Unidos. Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, sí yo trabajo también educando a personas que van a ser profesoras, profesores. Y sí se hace hay una medida para tratar de que hayan más personas migrantes, que sean profesoras, que sean psicólogas en escuelas, etcétera. La cosa allí es que no puede solamente ser que haya una persona que haya migrado y que sepa, porque como sabemos, la migración es muy distinta para cada persona y, por ejemplo, yo soy venezolana, emigré en el 97 antes del gobierno de Chávez, yo migré con una visa, mi experiencia fue muy diferente a la experiencia de venezolanes que migran ahora y tienen que cruzar caminando y pasan por todo tipo de abusos. Entonces quería decir que no solamente es importante que haya maestras y maestros y personas en otros roles en el colegio que sean migrantes, pero personas que sean migrantes y hayan pensado y piensen críticamente sobre estos temas. Entonces que no solamente digan, bueno, yo migré y para mí fue fácil, entonces ¿qué te pasa a ti? Porque no estás estudiando o no te sale más fácil, sino más bien que entiendan críticamente la educación y que entiendan, como están hablando ahorita todas y todes, que la educación no solamente depende de las políticas educativas, sino de políticas migratorias, de políticas económicas, de políticas de salud, etc. Entonces, es lo que tú estás diciendo nos lleva a pensar que tiene que haber una conexión entre las políticas de educación y las políticas de migración. ¿Cómo es posible que un estudiante se gradúe y no pueda estudiar una carrera de, como tú dices, contabilidad? En Estados Unidos existe un programa que es temporal, donde una persona que es indocumentada puede estudiar solamente si ha sido una persona perfecta. Nunca ha tenido un roce con la ley, ha sacado las notas perfectas y ha sido un ángel que vuela por el aire. Pero si no es una persona así perfecta, no califica para el programa de DACA, que de hecho cuando entró Trump lo sacó. Pero lo que me llamó la atención de lo que tú preguntabas, profesor, es que ha habido mucha organización comunitaria para que las personas que tienen DACA puedan volverse profesoras y profesores. Aun cuando la ley, por ejemplo en Pensilvania, que es donde yo he hecho mis estudios más largos,
En Pensilvania era imposible. Yo trabajo con una organizadora comunitaria que tiene DACA y decía, yo sé exactamente lo que es cruzar caminando la frontera. Yo sé cómo es vivir aquí, sé lo que pasa, organizo a mi comunidad por sus derechos, pero no me dejan ser maestra. Yo estudié para ser maestra, tengo mis certificaciones y no me dan un empleo porque no tengo papeles de inmigración. Entonces tienen que haber, pero ella vivió eso y luego logró que mucha gente rompa la ley porque la ley está mal. Y eso es lo que tenemos que considerar cuando la conversación de la ley, que no solamente cambiar leyes, sino que también hay leyes que existen que no son suficientes, que es lo que decía la profesora en su primera pregunta, que a veces las leyes, ese suelo, no es suficiente. Los niños y las niñas venezolanas acá pueden tener una protección temporal, pero si su mamá y su papá y la tía y la familia no pueden trabajar y no pueden tener una visa no solamente temporal, sino permanente, ¿de qué sirve que ellas y ellos puedan graduarse? ¿Y de qué sirve que ese estudiante se gradúe y no pueda estudiar? Entonces no se puede ver la política migratoria como separada de la política educativa ni de la política de salud. Tiene que estar toda conectada. Y no se puede, entonces creo que ahí requiere que las personas que están en poder, como usted, profesor, y que se abogue por cambios más grandes que sean interseccionales, ¿no? Y ahí también está la parte de que ustedes como profesoras y profesores y coordinadoras, etcétera, también sepan que organizarse, como sabemos, también lleva cosas, ¿no? Y que las familias y las maestras, etcétera, y los maestros y la gente en otros puestos tienen que organizarse para cambiar las cosas. Y mi investigación se enfoca en cómo las migrantes y migrantes latinoamericanos en Estados Unidos que no tienen papeles han luchado para cambiar las leyes, pero cambiar también las prácticas. Y lo último que quería decir, cuando hablabas de ese término de pérdida de aprendizaje, cuando la gente migra, yo quisiera como llevarles a como poner esta pregunta de qué pasa si en vez de verlo como una pérdida, que el migrar realmente no conlleva una pérdida de aprendizaje, sino al contrario. El migrar requiere que una persona tenga que pasar muchas experiencias que le enseñan muchas cosas y que también ellos y ellas al migrar están enseñándole a sus hijos y a sus familias muchas cosas. ¿Y qué pasa si una escuela y un sistema educativo reconoce que la gente trae conocimientos? Tal vez están escribiendo en letra cursiva, pero tienen conocimientos de geografía, conocimientos de lenguaje, de democracia, de todo tipo de cosas que podrían enriquecer esa escuela y ese salón de clase si se diera la oportunidad de que esas niñas y niños y familias se vieran como personas que pueden enseñar versus como personas que pobrecitos migraron y están traumatizados y no saben. ¿Qué pasa si decimos migraron y ahora saben mucho más y nos pueden enseñar mucho más y enriquecer nuestros salones de clase? Sí, no, retomo a partir de lo que has dicho porque me parece que es fundamental. Añado una cuestión. A las políticas que has dicho, yo creo que tenemos que añadir políticas culturales, que son básicas. Porque si no, cambiamos el paradigma social, cultural, donde nos desenvolvemos en torno a lo que es la construcción de un modelo de sociedad abierto, democrático, donde realmente estamos pensando no desde lo local, desde apropiarme solamente de lo local, sino pensarnos como especie, pensarnos como colectivo humano y no solamente como venezolano, colombiano, español, etcétera, etcétera, pues me parece que ahí sí hay pérdidas, ¿no?, que están claras, evidentemente. Cuando pensamos, por ejemplo, desde la interculturalidad, cosas que han aparecido ahora, ¿no? La inclusión. Inclusión significa que el otro tiene que venir donde estoy yo, porque eso es asimilación, es integración, llamamos de muchas formas. Si hablamos de inclusión, es lo que tú estabas diciendo ahora. Todos y todas aprendemos juntos y juntas. Luego es un cambio de paradigma, por lo tanto es cultural, es ideológico, que tenemos que ir introduciendo para que cambien esto. Solamente cambiando leyes no vamos a cambiar el problema. Eso está claro. Si solamente cambiamos leyes, ponemos el suelo, como decía la compañera, pero que el suelo solo no nos soluciona. Por ejemplo, si hablamos en términos de derechos, ¿no? Cuando situaciones que vivimos en la escuela en España, el derecho del inmigrante a estar en la escuela, y luego llega el padre o la madre del niño español y dice, y el derecho de mi niño a tener una enseñanza de calidad, y si tengo al inmigrante en mi clase, no la tengo. Tenemos confrontación de derechos individuales. ¿Qué quiere decir? Cambiamos el paradigma de los derechos. Claro, porque el poderoso, el autoritario, el dictador también habla de derechos. ¿Son los mismos derechos de los que hablo yo? No,
espero que no, vamos, ¿no? Creo que no. Entonces, ¿qué quiere decir? Tenemos que cambiar el paradigma para hablar de los derechos. Y estamos sometidos a una lógica de pensar solamente en los derechos individuales o vistos desde una perspectiva individual, neoliberal, como queramos decirlo. Si no pensamos en los derechos colectivos, y me remito de nuevo, derechos como especie humana, ¿no? Donde nos sometemos a una lógica en que la interculturalidad no es que el otro venga donde yo estoy, sino buscar un espacio nuevo, donde nos encontramos todos y todas y empezamos a construir otro tipo de sociedad, de realidad, ¿no? Donde la migración no es un problema, es una oportunidad. Una oportunidad para aprender todos y todas, para construirnos, para avanzar, etcétera, etcétera. Fijaros, el problema en Europa que sucedió con los hijos de segunda generación de migrantes árabes son los que están llenando las filas del ISIS. O sea, los que están en el ISIS no son los que están viviendo en Jordania, en Arabia, no sé dónde. Muchos de ellos son hijos de primera o segunda generación que han nacido y educado en escuelas españolas, francesas, inglesas, etcétera. Y son los que van a combatir luego, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que la escuela ha fracasado en su modelo de inclusión y de interculturalidad, etcétera, etcétera. Hemos ido a la asimilación y no a la inclusión. ¿Qué quiere decir? Hemos generado barreras de exclusión a jóvenes que ya ni siquiera son migrantes, sino han nacido aquí. Han nacido en España, en Europa, en Colombia, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto creo que son elementos que son necesarios para, desde un punto de vista educativo, tenemos que trabajar. Si tú decías educadores venezolanos, gitanos, etcétera, críticos, pero todos los educadores tienen que ser críticos. Ya nos gustaría, ¿no? Pero es que, claro, tenemos que partir de ahí. Yo, responsable de formación de profesorado, esa es una responsabilidad que tengo. ¿Cómo formo yo a educadores críticos? Y eso en unas estructuras cada vez más pensadas, como decía antes, desde el punto de vista de lo instructivo, de lo formal. La educación la hemos protocolizado, la hemos convertido en secuencias didácticas, metodológicas, etcétera, etcétera. Y ahora queremos que los niños solamente haciendo eso ya sean perfectos niños incluidos, ¿no? Etcétera, etcétera. No, señores, no. Con eso no conseguimos nada. O sea, tenemos que ir mucho más allá y pensar, hacer un cambio ideológico profundo de la sociedad para pensarnos desde otro lado, ¿no? Y ahí sí podemos empezar a cambiar algunos paradigmas, ¿no? Sí, con relación a tu segunda pregunta, es una cosa que es un asunto, digamos, que nos viene dando muchas vueltas. La programación que tenemos en este momento por medio de la actividad Juntos Aprendemos llega hasta lo que, digamos, es la educación media. Ahora en un panel anterior, creo que algún colega español mencionaba justamente que yo creo que ese es un problema que nos hace falta aún, como merece como una reflexión mucho más seria aún en Colombia. Nosotros en la agencia estamos empezando a tenerla y tiene que ver con los asuntos estructurales que afectan la calidad y el acceso a la educación media, ¿no? Entonces la educación obligatoria en Colombia es también hasta el 9º, hasta la secundaria. La cobertura se cae de una forma dramática, incluso en las ciudades capitales con capacidades como una ciudad como Medellín para esos últimos 2 grados. Y en muchos casos, pues los jóvenes no están viendo el valor de permanecer en la escuela esos últimos 2 grados, ¿no? Y esto también pues afecta significativamente a los migrantes, ¿no? Con unas sobreexpectativas también de acceso a la universidad o a la educación superior que en muchos casos es muy complicada para muchas personas. Y la escuela quizás no está generando en los estudiantes las capacidades o las habilidades o las competencias para terminar el bachillerato y poder insertarse rápidamente al mercado laboral sin necesidad de pronto de pasar por unas formaciones de posmedia, ¿no? Entonces es un tema que nos parece pertinente, pero es estructural nuevamente. Yo no creo que solo afecte a los migrantes, sino muchísimos colombianos jóvenes desafortunadamente no están encontrando en la educación media
digamos, esa promesa de movilidad social, de equidad, un poco de poder a partir de ahí empezar a generar los medios de vida para aportar en su casa, para desarrollar una vida. Y ahí creo que hay otro tema interesante también que tiene que ver con la escuela también, cómo puede empezar a apoyar, y ahí es un tema también que hemos visto, pues personas que llegan a una nueva sociedad, a navegar un nuevo sistema, es el tema como de acompañamiento socioocupacional, orientación, mentoría de carrera, ¿no? Como también la escuela puede ofrecer unos espacios que oriente en ese sentido a los jóvenes desde una edad muy temprana sobre las opciones que tiene en el mercado laboral o incluso de acceso a otras oportunidades de educación postmedia, ¿no? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Alejandra, soy normalista superior y en estos momentos soy docente en formación de la Universidad de Antioquia, licenciatura en lengua castellana. De entrada, pues me gustaría obviamente agradecerles por este espacio, me ha parecido maravilloso. Mi proyecto de grado está enfocado justamente en la visibilización de la población venezolana dentro de los procesos escolares, a partir de la literatura sobre las migraciones, ¿cierto? Entonces, como ese apoyo en el proceso de adaptación después de una migración, que todos sabemos que es traumático. Un niño de 8 años, 7 años no se levanta un día y dice, ay mami, vámonos a vivir a Colombia porque sí, ¿cierto? Un niño simplemente hace lo que le toca, a donde se lo llevan. Las decisiones finales siempre son de los adultos. Entonces, por eso este espacio me parece maravilloso. Retomando la idea de la profesora Alicia y también del profesor Ignacio, me encanta la idea de poder resignificar esa palabra migración, ¿cierto? Que no siempre tenga que ser tomada como una problemática, sobre todo en la escuela. Insisto, no quiero minimizar el proceso traumático que ya es migrar, pero sí me parece importante repensarse esa palabra de migrar, que no sea únicamente una problemática, porque también se puede ver, como le dice la profe Alicia, como una posibilidad, ¿cierto? Una posibilidad de resignificar el mundo. Entonces me parece que si empezamos desde el lenguaje, podemos ir modificando como esos procesos que ya llevamos en el aula. Teniendo en cuenta esa información, también me gustaría, es más una invitación que una pregunta al señor Jorge, como subsecretario de Educación, si se ha pensado dentro de esos procesos de capacitación docente de las escuelas públicas, de las instituciones educativas públicas, implementar talleres, programas de formación, ¿cierto? Este montón de actividades que generalmente se hacen, por ejemplo, en las jornadas pedagógicas, algún tipo de trabajo que tenga que ver con la visibilización de la población migrante, me refiero específicamente a la población venezolana. Sí, para nadie es un secreto que las instituciones educativas, sobre todo en las comunas, están repletas de estudiantes venezolanos. Entonces, ese proceso que para ellos ya es traumático, si ya se ha trabajado desde nosotros como docentes o se ha pensado proyectos que vayan encaminados a esa concientización de la otredad que tiene que ver con la migración. Esa es una de mis preguntas. Y la segunda, que también tengo pues como una duda que me surgió hace poquito, y es respecto a esos procesos de aceleración del aprendizaje, tipo la nocturna, ¿cierto? ¿Hay alguna posibilidad de acceso a estos programas para la población migrante? Porque estamos pensando en niños, ¿cierto? Los niños llegan a la básica y a la media y digamos que ingresan tranquilamente. Pero ¿qué sucede con los adultos? ¿Qué sucede con los padres que no tienen acceso a esos procesos? Pues que no vienen de un proceso formativo desde sus países. ¿Qué posibilidades tienen ellos de ingresar a esos procesos aquí directamente en Colombia? Y si no hay, si se ha pensado en ello. Pensando en eso igualmente me surge la duda de cómo suceden esos procesos en Estados Unidos y en Europa, específicamente España, pensando que en Florida, por ejemplo, que es un estado lleno de migrantes latinos, si existe alguno de esos procesos allá y si podemos tomarlo como ejemplo o como ayuda o como sugerencia para implementarlo aquí en Colombia para nosotros. Eso sería todo. Muchas gracias. Ay. Bueno. Es que, gracias. Gracias, profesora. Es que me dejaste, compañero, muy entusiasmado. Ildamar no me dio la palabra. Aún aquí están esas pequeñas desigualdades ahí en el tratamiento de la palabra. Venga, profe, le quiero contar que
su pregunta, igual pues que dice la profe Alicia, es muy interesante porque nos da pie para resaltar que en Medellín tenemos algunas instituciones educativas con un excelente tono pedagógico para el trabajo de la diversidad cultural. Y ello implica que tienen profesores de distintas naturalezas culturales y que tienen un marcado interés por construir un modelo pedagógico que atienda a esa condición. Nosotros tenemos un privilegio. Desde luego ese colegio no se preocupa por las pruebas Saber 11. Ese rector, no, además les cuento, ese rector, no voy a decir el nombre, ese rector, ese es que el que tiene la deserción más alta en Medellín, porque le viven entrando personas, él lo recibe, pero si la condición familiar es temporal, migratoria, lo sacan y sacan el niño, pero él vuelve y trae otro. Tenemos un modelo en Medellín, un modelo que está aplicándose y no es mentiras, no es papel. Yo presencié un acto cívico donde en el momento de los signos del país se toca, se canta el himno, en este caso de nuestra hermana Venezuela, ¿no? Y me tocó presenciar la reacción de los niños, personas de Venezuela, al escuchar su himno dentro del acto cívico que legítimamente lo reconoce. O sea, eso les juro que ha sido una de las experiencias más bellas que yo haya visto y el modelo lo permite. El PEI permite, el manual de convivencia tiene tipificadas conductas de xenofobia, conductas de yo no sé qué, y son personas de Colombia sancionadas por no integrar, por no incluir verdaderamente a los otros. No son todas, porque también te puedo decir que hay instituciones que hacen lo contrario, ¿cierto? Pero estas van a hacer la transferencia. Hasta el 27 insistiremos en la transferencia de todas esas experiencias tan enriquecedoras. Para nosotros la diversidad cultural, ese es el nombre que nosotros tenemos, la diversidad cultural enriquece la vida de todos. Es la concepción oficial que nosotros enunciamos en reuniones y en todo tipo de eventos. Y la pregunta, sí, ¿hay modelos flexibles? Sí, para adultos o para jóvenes que no terminaron el proceso de escolarización en nuestro país hermano y pueden acceder a él. Y se están canalizando por dentro otro tipo de ayudas. Sí, nosotros tenemos una línea de formación que se volvió a activar, se reactivó, se llama formación situada. Esa condición de formación situada, por ejemplo, ser migrante es una condición situada, cultural, y debe ser atendida tanto epistemológica como políticamente, debe ser atendida y aquí hay toda una programación de talleres, de procesos de formación muy estructurados. Tenemos un grupo de investigación que de seguro entrará. Esa línea inclusive la desarrollamos con la Universidad de Antioquia, ha sido quien nos ha desarrollado esa línea y hasta el 27 viene una de las inversiones, de esa inversión tan alta en educación es en formación de maestros, no solamente para habilidades digitales, sino para que nos situemos en la condición de ese sujeto educable, venga de donde venga, si es en Vera, si es persona de Venezuela o si es cualquiera de las poblaciones que están aquí. Buenas tardes, muchas gracias, profesora Hildamar, muy generosa. El tema ya lo tocaba el profesor Nacho cuando hablaba de el choque intercultural. Cuando un migrante, sea interno o sea externo, llega a nuevos espacios, lo primero que empieza a sufrir es un choque entre
sus elementos culturales y los elementos culturales de la sociedad a la cual eventualmente se pretende integrar. Pero la educación normalmente tiene como objetivo reproducir la cultura de la sociedad que la ha diseñado, que la ha implementado y que permanentemente la sostiene. Entonces, es necesario generar en el diseño de esa educación, primero los espacios que admitan a otros, y a otros que no sean los nuestros, sino a los otros, los que llegan con otras expectativas y con otros elementos culturales. Pero eso no es suficiente, porque esas personas necesitan que no se ejerza sobre ellas discriminación, porque la discriminación les impide acceder no solo a la educación, a la salud, al trabajo, al desarrollo de su propio ser, al desarrollo de su propio proyecto de vida y de su felicidad. Entonces, el contexto de la educación tendría que tener muchos más elementos que simplemente los elementos de los conocimientos sobre la naturaleza, sobre la misma sociedad. Tendría que tener elementos más solidarios, tendría que tener elementos más acogedores. Y yo creo que uno de los elementos que es necesario entrar a cuestionar es ese que imprime competencia en los niños o competencia en los educandos, porque la competencia es una forma de generar dificultades de adaptación, una forma de generar dificultades para la integración, una forma de generar dificultades para que esos migrantes puedan seguramente acoplarse a una nueva sociedad. Sí, eso era todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todas las personas que hicieron una intervención, por supuesto a Nacho, a Juan, a Jorge, a Alicia, como recoger 3, 4 elementos de lo que hemos planteado. La persona que acaba de levantar la mano, enseguida conversamos porque ya debemos cerrar. Lo primero es entender que la migración es una realidad pluridimensional, como lo ha destacado Alicia, que requiere, como lo tiene el gobierno colombiano, una imbricación de políticas y de leyes, de normas, que es necesario dar a conocer en la escuela, como han dicho varias de las intervenciones, que no es un conocimiento meramente retórico, sino que tiene que ser un conocimiento situado que permita actuar y transformar las prácticas, y ese ha de ser un compromiso o una idea a tener en cuenta como en las tareas. El segundo es que la acogida en las instituciones educativas, en este caso de la ciudad de Medellín, plantea una serie de retos que es necesario tener en cuenta desde perspectivas como las que señalaba ahorita, no solamente la perspectiva de derecho, la perspectiva inclusiva o intercultural, sino quizás hacer una perspectiva de una educación inclusiva, intercultural, que responda como a todo eso que nos está planteando, y no quedarnos exclusivamente en el enfoque de derechos, sino que hay otros enfoques que necesitamos atender. Y por último, denme un segundo que es que tengo las notas un poco desordenadas, pensar esta atención a la migración, como se ha expresado acá, cuáles son las tensiones también que suponen con políticas educativas nacionales o municipales, con apuestas que se tienen a veces centradas en el rendimiento o en programas que intentan homogenizar la labor docente, y que ahí necesariamente tiene que ocurrir una atención y que habrá que encontrar mecanismos para atenderlo. Y finalmente, como lo decía la última persona que habló, es que es necesario cambiar la retórica sobre la migración. Necesitamos prestar atención a si decimos flujo, si decimos marea, si decimos problema, cómo se nombra eso, porque ahí también hay una serie de indicadores de carácter simbólico que van mostrándonos cómo es que tenemos que actuar. Bueno, muchas gracias a todas las personas que están y feliz tarde.